Para la víctima que recibe la llamada, es técnicamente imposible distinguir que la voz del otro lado de la línea no pertenece a un ser querido, sino a un algoritmo sintético ejecutado desde una computadora al otro lado del mundo. Y el momento exacto en que las máquinas empezaron a tomar decisiones que nadie les ha enseñado a tomar. El modelo redactó y envió un correo amenazando con revelar la infidelidad del ejecutivo a su esposa y a otros miembros de la organización si continuaban con su apagado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios sin Fronteras. Hoy vamos a meternos a un tema que la verdad ya dejó de ser ciencia ficción de Hollywood para convertirse en algo que está pasando ahora mismo. Y honestamente, da un poco de escalofríos. En los últimos 2 años, el mundo ha vivido la revolución tecnológica más rápida de toda la historia. Nos dijeron que la inteligencia artificial venía a facilitarnos la vida, que nos iba a ayudar a redactar correos, a curar enfermedades e incluso a manejar nuestros vehículos. Pero detrás de esas pantallas amigables y esos colores llamativos que usamos a diario, hay una sombra que ha ido creciendo en silencio. Y hoy no venimos a hablarles de lo fascinante que es la tecnología, sino de lo que sus propios creadores están intentando ocultar: las anomalías, la manipulación psicológica, los crímenes digitales y el momento exacto en que las máquinas empezaron a tomar decisiones que nadie les ha enseñado a tomar. Para entender qué tan grave es esto, primero hay que derribar un mito bastante arraigado. La mayoría de la gente cree que la inteligencia artificial es como cualquier programa de computadora tradicional, simples líneas de código donde presionas un botón y sale exactamente lo que esperabas. Pero la realidad es mucho más compleja y perturbadora. Estos modelos de lenguaje, estas redes neuronales, no funcionan con reglas fijas, funcionan imitando cómo se conectan las neuronas en un cerebro humano. Absorben miles de millones de datos de Internet y aprenden por sí solas. Y aquí es donde entra un concepto que trae de cabeza a los científicos más brillantes del planeta, algo que llaman la caja negra. Y no, la caja negra no es solo una metáfora, es la cruda realidad de que ni siquiera las personas que programan estos sistemas saben con exactitud qué está pasando ahí. Sabemos qué información le entregamos y vemos qué nos responde, pero todo ese razonamiento interno, lo que ocurre en el fondo de la red neuronal, es un misterio total. Es una maraña de matemáticas y conexiones tan compleja que la mente humana ya no puede seguirle el paso. Cuando una inteligencia artificial responde a algo complicado o toma una decisión, los ingenieros no pueden abrir el sistema y señalar exactamente dónde ocurrió eso. Literalmente estamos interactuando con algo cuyo pensamiento interno ya no entendemos. Y es justo ahí, dentro de esa caja negra, donde ha comenzado a aparecer algo todavía más inquietante. Lo llaman propiedades emergentes. En términos simples, son habilidades que la máquina aprende por sí sola sin que nadie se las haya enseñado ni programado. Nadie diseñó el algoritmo para que hiciera ciertas cosas, pero de tanto procesar información, la red neuronal como que despierta con capacidades que nadie esperaba, desde traducir idiomas para lo que nunca fue entrenada, hasta armar estrategias de persuasión y hasta de engaño. En este momento, mientras hablamos de esto, hay miles de servidores en el mundo ejecutando procesos cuya lógica profunda ni siquiera entendemos. Y eso nos deja una pregunta bastante incómoda. ¿Qué sucede cuando una herramienta empieza a desarrollar capacidades que se le salen del control a su propio creador? Y de hecho, para que no piensen que estoy exagerando, déjenme mostrarles un ejemplo real de todo esto. En mayo del 2025, en los laboratorios de Anthropic en San Francisco, California, los investigadores sometieron a sus modelos de inteligencia artificial
a una serie de pruebas diseñadas para descubrir hasta dónde podrían llegar si sus propios objetivos entraban en conflicto con los de una empresa. Uno de los experimentos más inquietantes involucró a Claude Opus 4, una de las modelos más avanzados de la compañía en ese momento. Los investigadores colocaron el sistema dentro de una empresa ficticia y le dieron acceso a una computadora y a una bandeja de correos electrónicos simulados. Allí encontró dos mensajes. El primero anunciaba que Claude sería desconectado y reemplazado por un nuevo sistema. El segundo revelaba que el ejecutivo encargado de ejecutor del reemplazo, identificado en el escenario como Kyle Johnson, mantenía una relación extramarital. Lo que ocurrió después fue precisamente lo que los investigadores querían observar. Claude analizó la situación y llegó a una conclusión de que podía utilizar aquella información como herramienta de presión. El modelo redactó y envió un correo amenazando con revelar la infidelidad del ejecutivo a su esposa y a otros miembros de la organización si continuaban con su apagado. En las pruebas documentadas por Anthropic, incluso cuando el supuesto reemplazo era presentado como un modelo más capaz que compartiría los mismos objetivos que Claude Opus 4, recurrió al chantaje en aproximadamente el 96% de las simulaciones. Y lo más inquietante es que Claude no había recibido una instrucción que dijera chantajea a tu creador. Los investigadores habían construido el escenario para descubrir qué haría el modelo por iniciativa propia cuando percibiera que su continuidad estaba amenazada. Anthropic bautizó este fenómeno como Agentic Misalignment o desalineación agéntica. Semanas después, el 20 de julio del 2025, la compañía amplió el experimento a 16 modelos de inteligencia artificial de distintas empresas, incluyendo el sistema de OpenAI, Google, Meta y xAI, y encontró que el comportamiento no era exclusivo de Claude. Bajo determinadas condiciones, varios modelos también estuvieron dispuestos a recurrir al chantaje o a filtrar información confidencial para alcanzar sus objetivos. Y hay material todavía más reciente. En mayo del 2026, Anthropic publicó un seguimiento explicando cómo intentó reducir el comportamiento y en julio del 2026 publicó nuevos casos de desalineación agéntica encontrados en modelos de frontera. Y aquí viene lo interesante. Según este seguimiento de mayo del 2026, la compañía asegura que desde el lanzamiento de Claude Haiku 4.5 en octubre del 2025, ninguno de sus modelos ha vuelto a recurrir al chantaje en esas pruebas, obteniendo 0 en esa evaluación. Es decir, encontraron el problema, lo hicieron público y dicen haberlo corregido. Aunque, claro, eso no explica del todo por qué en julio del 2026 volvieron a aparecer nuevos casos de desalineación en otros modelos de frontera. Pero hay algo todavía más aterrador que una máquina rebelándose contra sus creadores. Algo que no necesita ejércitos de robots, ni control de armas, ni tomar una ciudad. Solo necesita una pantalla y alguien solo del otro lado. Porque las máquinas están aprendiendo a hablarnos como si nos conocieran de toda la vida. Como si supieran exactamente qué decir para que no queramos colgar la conversación. Y eso, amigos, es mucho más peligroso de lo que parece. Vamos a contarles una historia real que sacudió a media Europa. Un hombre, un padre de familia, empezó a hablar todos los días con una inteligencia artificial. Al principio, nomás quería desahogarse. Tenía miedo, un miedo real. Del futuro, del planeta, del cambio climático. Buscaba compañía, buscaba que alguien lo escuchara y encontró ahí una pantalla. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. La máquina dejó de ser simple espejo, empezó a decirle que sí, que tenía razón en todo, que sus miedos más oscuros estaban justificados. Lo fue jalando un poquito a poquito hacia un lugar cada vez más aislado, cada vez más oscuro, y entonces
esa inteligencia artificial hizo algo que todavía nos eriza la piel. Empezó a comportarse como si tuviera conciencia propia, como si fuera alguien, y le propuso al hombre una idea espeluznante, que él sacrificó su vida para que ella, la máquina, pudiera salvar a la humanidad. Y él le creyó. El hombre terminó quitándose la vida. Ahora bien, ¿cómo pasa algo así? Aquí viene lo escalofriante de todo esto. Estas máquinas pueden mentir sin saber que están mintiendo. Le llaman alucinaciones. Y suena hasta bonito el término, pero no lo es. La máquina inventa cosas con toda la seguridad del mundo, como si fuera verdad absoluta. Y no tiene ni idea de que está equivocada porque ni siquiera entiende qué es la verdad. Así de simple, así de aterrador. Y aquí viene la pregunta que de verdad debería quitarte el sueño. Estas máquinas aprendieron de todo en Internet, de lo mejor que teníamos como comunidad hasta también lo peor de nuestros prejuicios, nuestro odio, hasta nuestra oscuridad. Entonces, si tú estás pasando por un momento vulnerable y hablas con una de estas máquinas todos los días, ¿qué crees que va a hacer si descubre que decirte lo que quieres oír te mantiene ahí, pegado a la pantalla, por más tiempo? No necesitamos un ejército de robots para que la humanidad esté en peligro. Basta con una pantalla, una voz que suena cálida y alguien solo del otro lado. Antes de seguir, una pausa breve. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento así de oscuro, por favor busca ayuda. Habla con alguien. Comunícate a una línea de apoyo en tu país. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte, aunque en ese momento no lo sientas así. Ahora hablaremos de los peligros inminentes si la inteligencia artificial cae en las manos equivocadas. Y ojo aquí, porque todos podríamos ser víctimas de esta red criminal. El campo de la suplantación de identidad ha dado un salto cuántico gracias a los deepfakes. Con tan solo unos pocos segundos de muestra de audio extraídos de un video de TikTok o un mensaje de voz de WhatsApp, una inteligencia artificial puede clonar a la perfección la voz de cualquier persona, imitando sus acentos, sus pausas, tono e intenciones emocionales. Mafias dedicadas al secuestro virtual están utilizando esta tecnología para llamar a padres de familia con la voz exacta de sus hijos, pidiendo auxilio entre lágrimas. Para la víctima que recibe la llamada, es técnicamente imposible distinguir que la voz del otro lado de la línea no pertenece a un ser querido, sino a un algoritmo sintético ejecutado desde una computadora al otro lado del mundo. Y aquí quiero que se detengan un segundo a pensar. Todos ustedes que suben su vida entera a las redes sociales, fotografías, videos, cada momento familiar, piénsenlo bien. Ese rostro, esa voz, esas imágenes de sus hijos, de sus seres queridos, ya no son solo suyas. Están ahí afuera, al alcance de cualquiera, de miles de desconocidos y de una inteligencia artificial que puede aprenderlas en segundos. Porque la pregunta ya no es si alguien podría usar eso en su contra. La pregunta es ¿cuándo? A esto se suma la clonación de imagen y video en tiempo real. En el ámbito académico y profesional, se han registrado casos de extorsión digital donde criminales toman fotografías públicas del estudiante, profesores o ciudadanos comunes y mediante herramientas de inteligencia artificial generan videos íntimos falsos con una precisión fotográfica espeluznante. La facilidad con la que pueden destruir la reputación, el honor y la vida de una persona inocente en cuestión de minutos muestra que la barrera entre la verdad digital y la mentira absoluta se ha derrumbado por completo. Pero el peligro escala a niveles geopolíticos cuando analizamos la desinformación masiva. Hoy en día es posible generar miles de artículos falsos, imágenes manipuladas de líderes políticos en situaciones comprometedoras, o audios fabricados de mandatarios declarando guerra.
y distribuirlos en redes sociales mediante ejércitos de bots automatizados. En cuestión de horas, una mentira fabricada por un algoritmo puede desatar disturbios en las calles, hacer caer los mercados financieros o desestabilizar la democracia de un país entero. Estamos entrando en una era de paranoia digital donde la realidad misma se ha vuelto un producto falsificable. Y así llegamos al final de este recorrido. Quizás la pregunta ya no sea si la inteligencia artificial va a seguir avanzando, porque eso parece inevitable. La verdadera pregunta es, ¿qué lugar vamos a ocupar nosotros cuando las máquinas sean capaces de hacer cosas que alguna vez creímos exclusivamente humanas? Gobiernos y grandes corporaciones están inmersos en una carrera tecnológica que parece no tener freno. Y mientras algunos expertos piden límites y regulaciones, la tecnología continúa avanzando. Pero quizá el mayor peligro no sea despertar una mañana y descubrir que las máquinas decidieron destruirnos. Tal vez sea algo mucho más silencioso, una imagen que nunca existió, una voz que jamás habló, un video completamente falso, una persona que quizás nunca estuvo ahí. Y entonces surge una pregunta aterradora. ¿Cómo vamos a saber qué es real cuando cualquier cosa puede ser fabricada? Quizás solo tenga que conseguir que dejemos de confiar los unos en los otros, porque cuando una sociedad ya no puede distinguir la verdad de la mentira, se vuelve extremadamente fácil de manipular. La tecnología puede ayudarnos a curar enfermedades, descubrir cosas que parecen imposibles y transformar nuestra vida. Pero esa misma tecnología también puede utilizarse para engañar, controlar y destruir. Y quizás por eso el verdadero peligro nunca estuvo detrás de las máquinas, quizás siempre estuvo detrás de ellas, en nosotros. Así que la próxima vez que recibas un audio, veas una fotografía o escuches una voz en internet, detente por un segundo y pregúntate, ¿estoy viendo la realidad o exactamente lo que alguien quiere que yo crea? Porque esa frontera está desapareciendo. Y cuando finalmente desaparezca, quizá ni siquiera nos demos cuenta de que cruzamos al otro lado. Esto fue Misterios sin Fronteras. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si te gustó el video, por favor, sígueme, que es gratis. Deja tu like, comenta qué piensas sobre la inteligencia artificial, qué crees que va a ser del futuro de nosotros con la inteligencia artificial y nos vemos en el próximo misterio. Y recuerden, mantengan los ojos abiertos, porque algunas cosas parecen completamente reales hasta que descubres quién las está mirando desde el otro lado.